Hola chiquillos y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal. El día de hoy vamos a hablar de uno de los 30 libros para los 30, que es La historia interminable. Sí, sigo con eso. Esto es uno de los clásicos de la literatura infantil y juvenil que es más querido de todos los tiempos. Hay muchísimas personas que lo han leído y que le tienen muchísimo cariño. Sin embargo, ahora vamos a ver que el mismo autor decía como que a lo mejor no era tan de literatura juvenil. Este libro lo escuché en Storytel, formato audiolibro, y fue una narración pero espectacularmente linda. Las voces, nunca se me va a olvidar, por ejemplo, la voz de el león multicolor, perdón, una cosa pero realmente, o sea, divina, espectacular, súper recomendado por si lo quieren escuchar. Súper bien. Y vamos a conocer a Bastián. Baltasar Books. Es un niño al que le hacen bullying en la escuela, sobre todo por su apariencia física, porque es un poquito rellenito. Y él es como nosotros, como muchos de nosotros que en algún momento de la vida creo que fuimos lectores. Díganme si a ustedes, lectoras y lectores, no les encanta escaparse en los mundos de los libros. ¿No amarían de alguna manera poder entrar a ellos, sumergirse literalmente en ellos, ir a Tierra Media, ir a Hogwarts? Bueno, la cosa es que Bastián está huyendo de la escuela y va como a una de estas compra y ventas, como un lugar donde venden libros de segunda. Bueno, la cosa es que es como un lugar donde venden libros y él ahí va a secuestrar a la historia sin fin. El libro está así como encuadernado, era como en piel y tenía un símbolo que va a ser muy importante en la historia, y él se lo roba y regresa a la escuela y se esconde para leerlo. Resulta que va a ser la historia de fantasía y ahí va a empezar a leer sobre Atreyu, que es un niño que se le encomienda una misión para salvar a este mundo que se llama fantasía de la nada, que todo este mundo precioso está siendo consumido por la nada y tiene que encontrar a la emperatriz infantil. Vean quién llegó, ven. Ay, tenemos una invitada el día de hoy. Hola. ¿Eres del mundo de fantasía? ¿Vienes de fantasía, querida? Sí, vienes de fantasía. Qué cosa más linda. Eres el dragón multicolor, el león multicolor. Entonces resulta que él está leyendo el libro y llega a un punto como que las dos historias se van a unir. Es súper chiva. La historia me pareció divina, preciosa, hermosa. Son muchísimos personajes, muchísimas historias y que te ponen a pensar, filosofar montones. Yo pensaba lo lindo que hubiera sido leer este libro estando niña, pero igual, de todas maneras, escuchando las voces, escuchando el audiolibro, yo me transporté a mi infancia y a mis 31 años. Lo amé. Y ahora vamos a hablar de Michael Ende, que es su autor. Michael Ende nació en 1929. Era hijo del pintor surrealista Edgar Ende, con el que siempre tuvo una relación muy cercana y al que homenajeó en sus obras. Fue criado en un ambiente cargado a nivel cultural. Pasó su infancia y adolescencia en una escuela llamada Waldorf. Esta escuela tenía un sistema pedagógico revolucionario innovado por el fundador Rudolf Steiner. Este era filósofo y pedagogo. Fue una persona clave para la creación de la antroposofía. En tiempos de la guerra y por ser militante de un grupo antinazi, tuvo que desertar del ejército a los 16 años. Por tanto, a él no le quedaba muchísimo dinero para sus estudios universitarios, así que optó por la Academia de Artes Escénicas de Múnich, Otto Falkenberg, que estaba afiliada al Teatro de Cámara de la ciudad, para estudiar interpretación. Y a partir de los años 50 se dedicó a diversas actividades artísticas que fueron desde actor, escribir, crítica de película y crítico literario en la radio alemana. Además fue guionista y en 1960 consiguió el reconocimiento del Premio Nacional de Literatura Alemana por Jim Button y Lucas Maquinista. De hecho, Michael Ende no era un autor de literatura infantil y esta confusión resultó fuente de frustraciones para el autor. Él decía que escribía para niños de 8 a 80 años, que se dirigía al niño interior de todo ser humano.
Y volviendo a la historia interminable, como les decía, me parece una obra preciosa, hermosa, maravillosa, divina, cosita linda, preciosa, porque creo que representa o nos representa a la gran mayoría de lectores que, como les decía, queremos algún día estar dentro de nuestros libros favoritos, estas fantasías o estos mundos, y que aparte se convierte en una historia literalmente sin fin, porque va siendo una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de un libro, de otro libro y así sucesivamente. Es una cosa preciosa. Y bueno, más allá de mi opinión, saben que me encanta poder compartir con ustedes como ese poquito más, cositas que podríamos discutir o ver en el libro, ya sea que lo hayan leído o no lo hayan leído. Si no lo han leído, pues pueden tratar de ver estos pensamientos filosóficos que hay detrás de la obra. Va aquí sin spoilers, así que pueden estar tranquilos, porque sí, ustedes saben, a mí me gusta dar como un poquito más allá de mi opinión o la sinopsis para tratar de enriquecer entre todos la lectura. Uno de los temas que podemos ver y analizar cuando estamos leyendo la historia sin fin es ver toda la filosofía que hay detrás de la obra, porque para el autor, bueno, al autor no le gustaba que la definieran como una historia para niños, porque él creía que era muchísimo más. Siempre defendió que la historia sin fin era incluso para adultos. Que el personaje principal fuera un niño no quiere decir que fuera una historia para niños. Sin embargo, creo que se adapta muchísimo para ambas partes. Son de esos libros que uno puede leer estando en su infancia y va pues a disfrutarla, a gozarla un montón, pero ya de adulto puede sacarle muchísimo más el jugo, como un Principito, podríamos decir. Y bueno, uno de los temas es la filosofía detrás de la obra, porque trata mucho de esa parte existencialista de quién soy y definir ese máximo filosófico de quién soy realmente. Al final, la historia interminable se puede ver como toda una alegoría de lo que llegamos a pasar a nivel de conciencia, de la conciencia de las personas. En la historia sin fin podemos ver una innumerable cantidad de mitos, incluso podríamos decir que es un homenaje a la literatura y a la filosofía de muchísimas épocas y muchísimos lugares. Es toda una investigación, y si lo vemos en contexto de la vida del autor, la crianza, la educación que él tuvo, las personas adultas que estuvieron durante su adolescencia, como les decía, de este lugar donde él estuvo estudiando, y estas personas tan importantes. Otro tema que se puede profundizar y se puede discutir con la historia interminable es la muerte y la depresión. La nada, ¿qué es esto? Que está atacando a Fantasía, esto que se está llevando a sus personajes, que está haciendo que desaparezcan lugares, incluso que es como una mole, una masa negra que lo va absorbiendo todo. Puede ser una representación de lo que es la depresión. Pasan muchísimas cosas, y aquí les voy a dar, sin spoilers, como 2 puntos con los cuales se podrían llegar a discutir este tema tan importante como es la depresión. Y uno es cómo reaccionan algunos personajes y se sienten agotados, cansados de la lucha, de la nada, y sucumben ante la nada. No les voy a decir cómo, porque creo que es bastante impactante, pero hay momentos o describen qué hacen algunos personajes respecto a la nada, y es como rendirse. Entonces, como que cuando lean esos pasajes es algo que podrían llegar a discutir muy interesante. Pero además hay otro punto clave donde, si en algún momento lo llegan a leer, ya sea con un grupo de lectura o si lo quieren comentar entre personas, es el pantano de la tristeza. Hay un lugar que se llama el pantano de la tristeza, y ahí también hay un personaje que va como a sucumbir. Incluso hay estudios o papers donde se analiza la historia interminable y se ve a este pantano de la tristeza como la metáfora máxima que representa la pena y la depresión. Entonces es un punto bastante interesante a discutir. Y el otro que puede estar un poquito relacionado con este tema es la muerte, porque Michael Ende nos plantea que para poder apreciar la vida tenemos que vivir de cerca la muerte, perder a alguien incluso. Entonces también son temas que se pueden discutir, y uno de mis favoritos, que yo creo que resume, o por lo menos para mí, toda la historia interminable, lo que engloba o lo que más me llega, como yo podría decir como 3 cosas que aprendí con la historia sin fin: este tema de respetar o ver con mucho respeto el tema de la muerte, la depresión, y otra cosa sería la búsqueda de
cada persona. Todo este camino, sobre todo en la segunda parte del libro, se ve como él anda en busca de sí mismo. Hay unas pruebas que él tiene que pasar y hay una que me gusta muchísimo, que es de unas puertas donde él tiene como que estar muy seguro hacia dónde quiere ir, porque si no podría perderse en todo este mundo de las puertas y de quién es él. Creo que, por ejemplo, esa prueba para mí es como una metáfora muy grande, una metáfora máxima, podríamos decirlo, de todo lo que representa esa historia. Y ya poniéndome un poco más filosófica, incluso siento que hay un punto donde Bastián llega a perderse a sí mismo y tiene como que pasar todo este recorrido de pruebas para encontrarse otra vez. Y creo que hay en algún punto de la vida, creo que a algunos nos puede llegar a pasar, a mí ya me pasó, y es este feeling de, hey, pasó algo en mi vida que me descolocó y que sentí que me había perdido a mí misma y tuve que pasar como todo este proceso de tratar de entender quién era Carla otra vez, que eran todas las cosas que me gustaban, que me apasionaban. Como volver a buscarse uno es muy fuerte y siento que algo así es lo que vive Bastián en el libro, y leyéndolo de adulta con esa perspectiva me llegó demasiado. En conclusión, es un libro que disfruté mucho, que me gustó muchísimo. ¿A quién se lo recomendaría? Creo que si tienen sobrinitos, hijos, primitos o lo que sea, niños, que se lo den. Es una obra preciosa, clásico de la literatura. Creo que uno lee estos libros y uno dice, oh, wow, por algo estos libros están donde están. No pasa con todos, pero con algunos sí. De verdad que La historia interminable es una cosa divina. Si tienen, como les digo, personitas jóvenes en su vida y se los quieren regalar, ojalá se los puedan dar. No dije una cosa que me parece increíble, y es que el libro está a dos tintas. Una es como en el mundo real, creo que era la de color verde, y la roja era fantasía, algo así, o era al revés. Entonces creo que visualmente se vuelve muy atractivo para los chicos, y además si pueden ponerle el audiolibro que está en Storytel, que es una narración espectacular, hacer este ejercicio de que ellos escuchen el libro y lo lean al mismo tiempo puede ser que les motive muchísimo más a sumergirse en la lectura, más esta historia que está llena de personajes increíbles, fabulosos. Pero también creo que es un libro muy recomendable para personas adultas. La verdad es que si entras al libro viéndolo más allá que una fantasía infantil, sino un libro del que se pueden sacar muchísimas metáforas, muchísimos simbolismos, ritos, mitos, filosofía. No leerlo como esta aventura o este camino del héroe, ¿saben? Ir un poquito más allá, dar como ese pasito extra de no tratar de leerlo súper rápido, sino decir como de esos libros que uno dice, voy a sacar el rato, voy a leer lento, que digan, voy a analizar, voy a investigar, voy a profundizar en todo lo que me está diciendo este autor. O sea, les prometo que va a ser un viajezote, pero así, un viajezote. Bueno, y eso es todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden que en la cajita de información está el link a Patreon y miembros del canal por si quieren sumarse y apoyarme, lo cual yo se los agradecería así, pero demasiado, demasiado, demasiado. En la plataforma de Patreon hay varios clubes de lectura, aparte que tanto en miembros como en Patreon les creo muchísimo contenido extra, y pues eso, les agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice mucho, mucho, mucho. Les agradecería bastante si pudieran apoyarme de alguna manera. Recuerden que los y que las quiero montones, que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video. Bye.